porque esta semana se dieron a conocer 5 feminicidios que indignaron a la sociedad, no solo por tratarse de asesinatos de mujeres, sino por la crueldad con la que fueron cometidos. Esta semana, los feminicidios de 5 mujeres indignaron a la sociedad, pues 3 se trataron de mujeres embarazadas que fueron asesinadas para extraerles y robarles su bebé en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Los otros 2 fueron de Graciela Cifuentes y su hija Sol, asesinadas y calcinadas en su propia casa, ubicada en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Ya me habla su hermano y me dice, ve a la casa y busca papeles, a ver qué hay de identificación de ellas. Me tomaron mi declaración, su declaración de los hermanos. Como a la media hora que estábamos ahí en la delegación, pues nos dicen, todavía pensábamos que era un accidente, que se había siniestrado la casa, y nos van diciendo que de por sí ya esa noticia hubiera sido terrible, pero fue peor. Nos dijo el agente del Ministerio Público que habían sido atacadas brutalmente, que habían sido muertas y estranguladas y después quemadas. Entonces, pues todavía el shock fue doble, ¿no? Porque pues nos pusimos a pensar inmediatamente, ¿por qué? ¿Por qué a ellas, no? ¿O quién fue? ¿Quién fue? Algo de odio, ¿no? Un crimen de odio. 2017 no solo fue el más violento de los últimos 20 años. Además, fue la primera ocasión en que se contaron de manera oficial los homicidios de mujeres. De los más de 29,000 asesinatos cometidos en el año, 671 fueron feminicidios. Sin embargo, lo ocurrido esta semana puso la muestra de que las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de otros factores como la pobreza o la indiferencia. Jessica, de 20 años, fue asesinada en Tamaulipas por una pareja que le extrajo a su bebé, quien minutos después falleció. El segundo caso ocurrió en Tabasco. Alba Lisbeth, de 24 años, fue encontrada sin vida luego de haber tomado un taxi con destino a casa de sus familiares. Y Jenny, de 22 años, fue asesinada por otra mujer a quien había conocido en un hospital del IMSS de Veracruz, con la promesa de obsequiarle ropa de bebé. Caminamos como de aquí hasta allá, nos siguió la muchacha. Entonces le fue pegar así su espalda. Le dijo la muchacha, dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos meses tienes de tu embarazo? Le digo, yo me llamo bien. Dice, ¿y cuántos meses tienes de embarazo? Dice, yo tengo 9. Dice, mira, yo tengo una ropita, dice, de bebé, dice, pero yo lo que voy a tener es un varón, dice. Entonces dice, dice, tú vas a tener una niña, entonces te lo voy a regalar la ropa para que te sirva unos meses. Todas jóvenes, mujeres de escasos recursos, todas víctimas de la violencia de género. Milenio Noticias. Pues para hablar sobre este tema, para tratar de entender qué es lo que está sucediendo de alguna manera en el estudio, me acompaña María Salguero. Ella es ingeniera del Instituto Politécnico Nacional y creadora del mapa de feminicidios en México. Buenas noches, ¿cómo estás, María? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Como decía en la entrada, estamos tratando de alguna manera de entender, y por lo menos tú lo has hecho recopilando información, mapeando, literalmente mapeando a través de Google. Y te preguntaría, tú empezaste en 2016 porque no habías encontrado un registro confiable, completo de los feminicidios. ¿Seguimos en la prehistoria en ese tema? ¿Seguimos sin tener un registro real? Sí, de hecho sí, porque por ejemplo ahorita que dijeron 600 feminicidios durante 2017, yo puedo decir que no. Yo tengo 2.150 mujeres asesinadas, de las cuales el 60% pueden ser feminicidios, pero también tenemos un problema, la ocultación de cifras de las procuradurías. Por ejemplo, aquí la Procuraduría Capitalina o los manda como suicidios, como el caso de Lesbi, o los manda como homicidios. Y tú sí lo tienes registrado. Lo que tú haces es que recopilas de diferentes periódicos fuentes y vas haciendo tu documento, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú descubriste, de alguna manera, en que encontraste este patrón, fue, por ejemplo, el asesinato de mujeres en hoteles, que fue de 2017 o 2018. 2017 y uno en 2018. Encuentras un patrón ahí, podemos hablar de que existe una constante en ese tema, o 2018 ya nos dice otra cosa. Más bien, es que el perfil de las víctimas fue el mismo en ese caso. ¿Cómo está 2018?
Ahorita, por ejemplo, en las escorts ya salió, pero las cifras, ahorita ya terminando el tema de las escorts, ya no volvió a ocurrir feminicidios de escorts en las últimas fechas, pero del 1 de enero al 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, registré 500 mujeres asesinadas. El Día Internacional de la Mujer, Ajá. además. Sí. Dices que, bueno, eso es lo que está pasando en 2018 y encontramos en esta pieza estos casos que ya se están volviendo comunes de las mujeres embarazadas a las que se les extraen de su vientre a los bebés. Se volvió algo noticioso, pero tú me contabas que desde 2000 has encontrado un patrón similar. 2010. 2010. Y no necesariamente a veces acabando de tener días de nacidos o meses de nacidos, la motivación es asesinarlas para robarles a los bebés. De hecho, son 13 casos, con el último, son 14, el de Tabasco, serían 13 con el de Tabasco y 14 con el de Oaxaca. Lo que a mí me interesa es que ahorita pareciera que estamos hablando nada más de cifras, de números, porque es cierto, lo que tú haces es recopilar información, pero no son nada más esos números y esos tachecitos, digamos, en el mapa, que ya lo verán en el mapa, es fácil de acceder, sino que lo que haces es que también tratas de recopilar más información que rodea a estos personajes, a estas mujeres. Lo que haces es hablar de la familia y un tema que es importantísimo, por ejemplo, los huérfanos. Sí. ¿No? Sí, también. O sea, porque, por ejemplo, ahorita una amiga está trabajando el tema de los huérfanos del feminicidio. Empezó trabajando con su sobrino, pero al ver que ella fue a meter una queja a la CNDH, ella se llama Sandra Soto, otras víctimas que tienen huérfanos le dijeron, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues ella les dijo, pues yo les ayudo. Denme un resumen de sus casos y yo meto la queja en la CNDH. Ya metió 8 y ya está por meter 20. ¿Han habido instancias de gobierno que se han acercado a ti para tratar de trabajar en conjunto y que exista, como decíamos, un buen documento, y no solamente eso, sino que, y lo platicábamos fuera del aire, que exista el tema de la prevención, por ejemplo, en el tema de las mujeres a las que se les extraen los bebés? Pues yo creo que no se han acercado a nadie, pero yo creo que para varios fue un impacto saber que había más cifras, porque yo les digo, no son más, no son nada más esas mujeres, pero también hay casos de que son chicas que son pobres, que viven en zonas de rezago social alto. Entonces ven sus pobrezas, su necesidad y le dicen, te voy a regalar una ayuda económica para tus hijos, te voy a regalar ropa, te voy a regalar juguetes, te voy a regalar no sé qué. Se las llevan a otro lugar y las asesinan, ya sea que el niño tenga días de nacido o se las extraen del vientre. Pero creo que aquí sí, yo creo que aquí la Secretaría de Salud sí puede hacer algo, dar una serie de recomendaciones, porque las han contactado por Facebook o en el mismo hospital las conocen, que no acepten ir con personas que no conocen. Claro. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo. Ya platicaste de cómo enganchan, por ejemplo, a estas mujeres. Sé que nos quedan un montón de temas en el tintero, pero a mí lo que me interesaría eventualmente es seguir platicando contigo de otras instancias de gobierno que tendrían ya que estar haciendo algo puntual al respecto. No nos da tiempo hoy, pero estás invitada, desafortunadamente por el tema, a regresar a hablar de esto que parece no parar y que este 2018 empieza terrible. Sí, muchas gracias. Desgraciadamente sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.